momento, por favor, sí. Pereira, 15 de mayo del 2020 a las 14:11 horas, mediante el sistema SENDOC de la rama judicial debido al COVID-19, el juzgado séptimo penal del circuito se presta a comunicar lo que es la decisión de segunda instancia dentro del caso radicado número 66-001-60.035-2020-008-42, que por el delito de porte ilegal de armas de fuego se cursa en contra del señor Juan Manuel Garzón López, preside la audiencia el juez séptimo penal del circuito, y verificaremos la asistencia de las partes. La fiscalía fue notificada en debida forma. Le pregunto a la oficial mayor del despacho, Irma. Sí, doctor, la fiscal está notificada. Bueno, Ministerio Público. Buenas tardes para todos. Soy Martín Botero Duque, procurador 151. Por parte de la defensa. Buenas tardes, su señoría y todos los presentes. Mi nombre es Oscar David San Miguel, abogado de confianza de Juan Manuel Garzón. Muchas gracias. En lo que respecta al señor Juan Manuel, pues la UPB nos está reportando que está fugado. El abogado nos dice que está en otra parte. Eso se verificará después. Como esto es un acto de comunicación, es plenamente válido realizarlo con los sujetos procesales presentes y luego se enviará pues lo que es el acta de esta decisión al resto de sujetos interesados y que no están presentes en el momento. Proceder entonces a dar lectura a lo que es, a comunicar la decisión de segunda instancia, solicitándole a cada una de las partes que por favor bloqueen el micrófono para que no haya ninguna interferencia. ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy acá? Dos decisiones de juzgado de garantías de Dos Quebradas apeladas por el abogado defensor. La primera de ellas respecto a lo que es la legalización de la orden, la ejecución de la orden, la captura y consecución de elementos a raíz de dicho operativo. Y segundo, la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del imputado. Vamos entonces, como son audiencias independientes, a analizar el primer caso, lo que es la legalidad de la orden de allanamiento y por consecuencia del registro de allanamiento, la captura realizada y la obtención de elementos. ¿Qué fue lo que pasó? El día 20 de abril del 2020 se presenta un informe ejecutivo por parte de investigadores de Policía Judicial sobre la supuesta venta de sustancia estupefaciente por parte de alguien conocido como el Flaco en la manzana 13, casa 6 del barrio Villa del Carmen de Pereira. ¿Qué contenía este informe? Precisamente este informe se componía de los siguientes elementos. Algo denominado fuente no formal, en la cual señala que es residente del barrio muy preocupada. Y, se presenta en la fiscalía. Fiscalía, ¿se presenta, por favor? Buenas tardes, Claudiane Cristancho Vaca, fiscal 11 sesional. Perfecto, continuamos entonces. Gracias. Y entonces esa residente dice que está muy preocupada y narra como en 2 lugares de su barrio, entre ellos la dirección señalada, se vendía sustancia estupefaciente. Ni en el informe anexo denominado fuentes no formales, ni en el informe presentado por los investigadores se identifica la persona que da esta información, existiendo tan solo una firma ilegible que posiblemente sea del policial. Tampoco se establece que la misma, que esa fuente no formal, como ellos lo denominan, haya sido verificada por parte del fiscal Uri que ordenó el allanamiento. Es decir, hay una entrevista de una persona que no identifican para nada y que al parecer tampoco se la presentaron al fiscal Uri que ordenó el allanamiento. ¿Qué más hay en ese informe? Labores de vecindario que dicen que unos vecinos que tampoco se identifican ratifican que sí, que ahí se vende droga. La fijación fotográfica del inmueble, y los investigadores mencionan que cuando fueron a fijar fotográficamente al inmueble vieron personas que entraban y salían consumiendo sustancias estupefacientes. Sin embargo, en el registro fotográfico se ve una casa cerrada. No hay nada que registre esa supuesta salida y entrada de personas consumiendo sustancias. Con esto se dio la orden, se hizo el registro, se entraron, hubo una gresca porque los policiales entraron,
comenzaron a registrar y encontraron un arma. Y en ese momento el señor Juan Manuel intentó huir, tuvieron que reducirlo. El defensor dice que fue una violencia excesiva, que lo hirieron mucho, pero paradójicamente cuando fue controlado, cuando se hizo ese control por parte del fiscal, el señor Juan Manuel no dijo nada y es más, aceptó su error, dijo me pegaron porque intenté huir. Con esto pues se realiza el allanamiento, se presenta el informe, se lleva ante el juez de garantías y ¿qué es lo que sucede? La juez de garantías dice que existían motivos razonablemente fundados, que estos motivos eran ese informe de investigador de campo, esa entrevista a la fuente no formal y con esto legaliza la orden, el allanamiento, la captura y la obtención de elementos que fueron dos, un arma y municiones para la cual Juan Manuel no tenía permiso y una sustancia que identificaron inicialmente como 2CB, pero posteriormente PIPH salió negativo para cualquier estupefaciente. Contra esta decisión la defensa apela. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente, entre muchas cosas, pero lo que es el problema concreto, él dice que no hay un motivo razonable que sustente esa orden de allanamiento. El problema jurídico, entonces, a establecer es verificar si la decisión de primera instancia se tomó de manera correcta o no. Y más concretamente, acorde al problema jurídico que plantea el señor defensor, establecer si existían o no efectivamente motivos razonablemente fundados para emitir esa orden de allanamiento. La tesis que manejará el despacho es que le da la razón al señor defensor, no había motivos razonablemente fundados, por lo tanto no había razón del por qué expedir esa orden y en consecuencia se declararía ilegal el allanamiento, se declararía ilegal la obtención de elementos y la captura. Lo que sustenta dicha afirmación por dicha tesis por parte del juzgado son los siguientes. Primero, soy competente por competencia funcional, soy superior funcional de quien emitió la decisión de primera instancia. Es así que el artículo 219 subsidiarios del Código de Procedimiento Penal nos trae toda la reglamentación de lo que es el registro de allanamiento. Siendo este acto investigativo uno de los pocos procedimientos o actos jurisdiccionales que aún posee la Fiscalía General de la Nación, pues solamente es objeto de control posterior. En lo que es importante para sustentar la decisión tenemos que el artículo 220 limita esa arbitrariedad de la Fiscalía a la hora de emitir este tipo de órdenes, o no la limita, la impide que la decisión sea arbitraria. Y dice que para emitirle la orden de registro de allanamiento, teniendo en cuenta que con ella se va a sesgar un derecho fundamental como lo es el de la intimidad, exige algo llamado motivos razonablemente fundados. ¿Qué son los motivos razonablemente fundados? Están en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal y hace una lista taxativa de lo que puede sustentar esos motivos razonablemente fundados. Es una lista cerrada. ¿Y qué es lo que puede sustentar esos motivos? Un informe de policía judicial, una declaración jurada, son disyuntivos, no conjuntivos. O sea, con uno de estos es suficiente para sustentar. Entonces, o una orden de policía judicial, o una declaración jurada de testigo, o una declaración jurada de informante, o elementos materiales probatorios. Como vemos, la figura de la fuente no formal, deprecada tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la jueza ACO y por los investigadores en sus informes, no existe. No fue concebida por el legislador como respaldo a esos motivos fundados, sin que pueda asimilarse con el informante de acorde se expondrá a continuación. ¿Qué es el informante? El propio artículo 221 en su inciso segundo, complementado por la sentencia C679 del 2005, nos indica qué es un informante. Y básicamente es una persona plenamente identificada que rinde información mediante entrevista o declaración jurada, como se quiera ver, la cual debe ser corroborada por la Fiscalía General de la Nación antes de emitir la orden de allanamiento y registro. ¿Para qué? Para verificar su veracidad, así como que el fiscal pueda evaluar ese testigo que tiene al frente, pueda ver si esa información es buena o mala. Y posteriormente, esa entrevista que se le toma
es verificada también por el juez de garantías. ¿Para qué? Para establecer que efectivamente existió una entrevista, existió una persona que dio esa información. Siendo la identidad de la persona o datos de localización reservados, pero únicamente para la defensa y los intervinientes. Esos datos tienen que existir y tienen que estar a disposición del fiscal y del juez de garantías. Sobre la figura del informante, en lo que interesa para la presente, la sentencia 679 dice lo siguiente: de tal suerte que, si bien el testigo e informante debe someterse a una declaración jurada rendida ante una autoridad que ejerce ciertas funciones jurisdiccionales como lo es el fiscal, ¿qué sacamos de ahí? Que al informante se le debe de tomar esa declaración jurada. Y posteriormente complementa: por lo tanto, en el caso del informante, también deberá proceder la posibilidad de que eventualmente el fiscal que dirige la investigación pueda interrogarlo. Es decir, aparte de que tiene que existir una entrevista firmada y donde se identifique plenamente a esa persona que está dando la información, tiene que dársele la posibilidad al fiscal de que él personalmente pueda indagarlo, pueda interrogarlo para ver si es veraz o no. De todo lo anterior se desprenden 3 reglas respecto al informante. 1. El informante debe rendir declaración jurada en donde se identifique plenamente. 2. El fiscal debe tener la posibilidad de interrogar directamente al informante a fin de constatar su veracidad. Y 3. La declaración debe ponerse a disposición del juez de garantías para su control, siendo la misma reservada únicamente a la defensa y a los intervinientes. Contrario censur, la figura de la fuente no formal no es consagrada de forma alguna por la ley procedimental. Así las cosas, lo que formalmente se pudo haber presentado dentro del presente caso fueron declaraciones anónimas de una serie de personas, los vecinos que dieron la información, que no se identificaron ni se le tomaron entrevista. Sobre esta clase de información anónima podemos ver la sentencia SP 15487 del 2017, en donde dice lo siguiente, abro comillas: ahora bien, como igualmente lo ha puesto de presente la sala, la legislación nacional reiteradamente ha negado a los anónimos la condición de medio de prueba y solo les reconoce el carácter de criterio orientador de las labores de indagación cuando suministran datos específicos sobre hechos o situaciones que interesan al derecho penal y son susceptibles de verificación. Cierro comillas. Así las cosas, podemos concluir que en materia de allanamientos, ese tipo de información anónima no verificable por parte del fiscal o el juez de garantías no es que no sirva para nada, pero tampoco puede dársele esa tarifa probatoria exigida por la ley y la Constitución para afectar un derecho ius fundamental, siendo ello una mera guía investigativa. Y lo que ha de hacer la Fiscalía General de la Nación en ese tipo de situaciones es verificar dicha información mediante labores complementarias. Y es que la teoría manejada por la Fiscalía General de la Nación y aceptada por la juez de instancia dentro del presente caso, bajo el principio consecuencialista que tenemos que manejar todos los jueces, nuestras decisiones nos atan y atan inclusive a otras personas, es peligrosa, pues no es más que permitir que un mero informe presentado por policía judicial, sin posibilidad de verificación alguna, se pueda allanar, interceptar llamadas, retener correspondencia y en general afectar el derecho a la intimidad de cualquier persona, siendo tan solo necesario que se indique que alguien dijo para poder emitir la orden y afectar con ello un derecho fundamental, haciendo inocuo cualquier control judicial que se pudiera hacer sobre dicha actuación. Pero lo cierto es que tan solo sería necesario la voluntad de un investigador que realice un informe indicando que alguien no identificado ni localizable dijo, para que a cualquiera de nosotros se nos viole el sagrado derecho a la intimidad, con todas las consecuencias que ello acarrea, algo impensable en un Estado social de derecho. La pregunta concreta que surge entonces es ¿cómo hacer control sobre algo que no se identifica de manera alguna, no se localiza ni se pone a disposición? La respuesta es que es imposible. En conclusión, la información que preste un anónimo no es sustento alguno para ordenar actos que afecten derechos fundamentales, como lo es el de la intimidad.
pudiéndose tener tan solo como guías investigativas que permitan obtener los elementos adecuados para ello. Y contrario a lo afirmado por la jueza ACO, efectivamente los datos del informante son reservados, pero no inexistentes. Y como se dijo, estos, junto con la información requerida, deben de ser verificados por el fiscal y la jueza. Caso en concreto. Dentro del caso en concreto, como respaldo a la orden de registro de allanamiento, tan solo se utilizó un informe investigador de campo. Al menos eso fue lo único que fue mencionado por la Fiscalía General de la Nación y trasladado al juzgado por parte del juez de instancia. Y el mismo, ese informe investigador de campo, ¿qué contiene? Una entrevista de una persona no identificada ni localizable, que al parecer también tuvo contacto con los policiales. En el formato de entrevista a fuente no formal, así se denomina el formato, no hay dato alguno de la persona y tan solo hay una firma inteligible que al parecer pertenece al policial. ¿Qué más hay? Afirmación de los habitantes del sector, igualmente anónimos, corroborando la información. Verificación de la dirección aportada por la persona anónima y una fijación fotográfica. Y la afirmación de los policiales de que le entraban personas y salían consumiendo drogas. Valga la pena decir que no se realizó una labor investigativa mínima como lo era el de abordar a los compradores a fin de realizarles entrevistas respectivas, que es algo que se hace normalmente en este tipo de casos. En sí, lo único que en realidad estableció el informe y que es de alguna forma verificable fue la existencia de una casa con una nomenclatura y su descripción. Absolutamente nada más. Lo anterior sería tanto como presentar un informe en donde dijera que cualquiera de nosotros, fiscal, ministerio público, inclusive el suscrito, vende drogas en su hogar. Que porque así lo indica una persona. Ah, ¿quién es? No, no sé, no hay datos de él, no quiere identificarse, no quiere venir, no podemos poner el nombre, no hay firma, no hay huella, no hay nada. Acá está la entrevista, lo único, eso fue lo que dijo. Y que basado en eso, en algo que es imposible verificar, se entren a nuestras casas. Eso es algo que el juzgado no puede permitir. Tiene que evitar mediante la revocatoria en segunda instancia esa decisión que tomó la jueza. Porque si yo confirmara esa teoría, sería otorgarle un poder inmenso a la policía judicial, poder que consistiría en que con la presentación de un informe sin respaldo alguno o sin que se pueda verificar de forma alguna lo que dice el informe, se allane cualquier vivienda, se afecte el derecho a la intimidad de cualquier persona. Eso no se puede permitir. El test de proporcionalidad, la ponderación que hizo el legislador y la Corte Constitucional, lo que dice es sí, es un derecho fundamental, pero hay que investigar. Pero para afectarlo, para que haya una balanza, tienen que haber estos elementos que indican una posibilidad, elementos que no existen. En conclusión, la orden de allanamiento emitida por la Fiscalía General de la Nación no fue respaldada por ninguno de los elementos descritos en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, no existían motivos fundados para expedirla, por lo que se declarará ilegal. En razón de lo anterior, acorde al artículo 232 de la misma hora, la ejecución de la misma, obtención de elementos y captura realizada en razón de ellos se declararán ilegales igualmente para efecto de estas audiencias preliminares. Valga la pena aclarar que sobre la exclusión o no de los elementos incautados para ser utilizados en juicio oral, es el juez de conocimiento el que tiene que decidir. Inclusive se puede apartar de esta posición. Una cosa es la utilización de los elementos para audiencias preliminares y otra cosa es la utilización de elementos para efectos del juicio oral, lo cual se decide es en audiencia preparatoria. Ahora, no se niega la existencia de un informe de campo que respalde el allanamiento, lo que podría encuadrar en un informe de policía judicial como respaldo al motivo razonablemente fundado. Sin embargo, el mismo lo que hace es resumir las labores investigativas que realizó y que ya se mencionaron. Un informante inexistente y unos vecinos que no se identifican. ¿Qué es lo único que realmente tiene ese informe que establece? Que existe una casa con la dirección y la fija fotográficamente. Es lo único que establece objetivamente y que es verificable, cosa que no es suficiente para sustentar una orden de allanamiento.
Por todo lo anteriormente dicho, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar ilegal la orden de allanamiento expedida el día el día 21 de abril del 2020 y en consecuencia, acorde las normas procesales ya referenciadas, declarar ilegal la ejecución del registro de allanamiento, la obtención de elementos materiales probatorios y captura del señor Juan Manuel Garzón López. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Se anota que la legalidad de los elementos incautados para efectos de utilización en un juicio oral deberá ser determinada por el juez de conocimiento que le corresponda a este caso. Continuamos entonces con la segunda diligencia, que es la medida de aseguramiento. Al señor Juan Manuel se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Contra la misma apeló el señor defensor argumentando que él seguía considerando, como así lo es, que el allanamiento fue ilegal al no tener sustento y por lo tanto no hay nada para sustentar eso. Eso es cierto, tal cual lo dice el señor defensor. ¿Qué es lo que respalda la inferencia razonable de responsabilidad del artículo 308, que es necesario para imponer cualquier medida de aseguramiento? No existen testigos que indiquen que el señor Juan Manuel vendiera estupefacientes o estuviera en curso algún otro ilícito. No se puede tener en cuenta la narración de los policiales, que dicen que es una fuente no formal, pero es una narración de ellos porque no identifican quién la hizo. Tampoco hay entrevistas de los supuestos vecinos. Los anónimos no se pueden tener en cuenta para nada, tan solo como guía, tal cual lo dijo la Corte, por lo tanto no pueden sustentar una inferencia. Tampoco se puede tener, ya desapareció procesalmente, para efectos de estas audiencias preliminares, desapareció lo que es la incautación del arma y lo que se hizo al interior. ¿Qué es lo único que existe? Nada, que hay una casa, es lo único que hay, es decir, no hay ningún elemento, ya sea fácticamente o procesalmente, que sustente la inferencia razonable de responsabilidad del señor Juan Manuel González López. Y como no existe esa inferencia razonable de responsabilidad, pues habrá de revocarse la decisión de primera instancia y en consecuencia ordenar la libertad del señor Juan Manuel Garzón López, si es que sigue, si es que no se ha fugado, en cuyo caso pues ya las autoridades harán la compulsa de copias respectivas. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Muchas gracias por su presencia, que estén muy bien. Gracias.